Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Amén. Okay. Oremos brevemente otra vez. Señor, te agradecemos por tu palabra, te suplicamos que la bendigas y que caiga como lluvia sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Imaginemos un soldado romano en plena batalla. En aquel tiempo las batallas eran recias. Lleva un cinturón, lleva su coraza, lleva la espada, lleva el calzado, lleva el casco, el yelmo. Pero de repente llueve sobre ellos, no bendiciones, ¿no?, sino cientos de flechas incendiadas que vuelan en silencio y prenden fuego a todo lo que tocan y hacen que los hombres más valientes se tiren al suelo aterrorizados. En la guerra espiritual pasa exactamente de esta manera. Lo mismo, puede tener uno sinceridad, podemos tener amor, podemos tener celo, podemos tener doctrina pura, pero si no tiene levantado sobre todas las cosas el escudo de la fe, un solo dardo o flecha de fuego del maligno puede desbaratar tu vida completamente. Y hoy nosotros lo que vamos a estar viendo es a responder unas cuantas preguntas claves que nos deben desprendiéndonos desde el mismo versículo y plantearlas. ¿Por qué dice ese pasaje sobre todo? ¿Qué es exactamente el escudo de la fe? ¿Qué son esos dardos de fuego del maligno y cómo se apagan realmente? ¿Qué es un escudo en el contexto romano? La palabra griega que aparece en el texto bíblico es la palabra tyrios, y este era un escudo grande. Había uno que le decían arpes, creo que si no me equivoco. Y este era un escudo grande, rectangular, no cuadrado, alrededor de 4 pies de largo y 2 pies de ancho. Este escudo estaba hecho de madera, recubierto de lino o de tela o cuero y bordeado en el borde tenía metal. Ese escudo también le llamaban la puerta, porque tenía forma como de una puerta, lo único que era un poco más pequeño, por su anchura. Los soldados lo mojaban en agua antes de la batalla para que apagara las flechas que les enviaban incendiadas. Y ellos formaban, cuando imaginemos como que nosotros todos somos soldados, y cada uno tiene un escudo de esto sobre su mano izquierda. Y ellos lo que hacían, que se formaban, unos adelante, otros detrás, y ponían los escudos, como las flechas vienen desde arriba, lo ponían hacia arriba los escudos, formando como si fuera un caparazón. Y entonces los que estaban adelante, en la delantera, lo dejaban hacia adelante para formar una muralla. Entonces, a esa formación le decían los romanos testudo o tortuga, donde los escudos se unían y cubrían a todo el batallón. No cubrían a todo, ¿verdad? Pues entonces así, fíjense algo, la fe, el escudo de la fe, no solamente protege al cristiano de manera individual, protege a los hermanos que están alrededor, protege a los hermanos. Lo que quiere decir que es sumamente importante que cada uno comprenda la importancia de esa pieza de la armadura, no para que nosotros andemos con arrogancia de espíritu de que yo conozco ni comprendo, sino para que nosotros con humildad demos gracias a Dios por la fe que hemos recibido, por la gracia, y que esa fe no solamente para nuestro beneficio, porque fíjense cómo son las cosas del Señor.
sino que Él quiere que nosotros lo usemos también para el bien de los demás. Ese es el propósito de que nosotros vemos de ese escudo de la fe, no solamente para un beneficio propio, sino también para beneficio de los otros. Proteger al cristiano y a su hermano. Cuando un hermano cae, está herido, los demás, ¿qué hacen? Se ríen, se duelen. Si pasa por un periodo de enfriamiento el hermano, si pasa por pruebas, aflicciones, tribulaciones, si le alcanzan los dardos de fuego del maligno, tenemos que ponernos el escudo para guardarnos mutuamente en el nombre de Dios. El nombre de Dios, hermanos, es blasfemado cuando nosotros no utilizamos el escudo de una manera apropiada. ¿Y cómo es eso? Por la caída de uno, sí, porque alguien podría decir, y yo me recuerdo leyendo las Escrituras, decía, ¿cómo es posible que dice las Escrituras que el nombre de Dios es blasfemado porque una persona peque, como en el caso de David, o que uno caiga? Porque entonces, ¿qué sucede? No decía Moisés cuando estaba en el desierto, Señor, no haga esto con tu pueblo, porque entonces van a decir lo que los egipcios, mira lo que sucedió con ellos allá, no lo pudo entrar a la tierra que él dijo. Esto es serio. Entonces, de la misma manera, si nosotros, que la iglesia es la novia de Cristo, cuando un cristiano se mancha, entonces trae afrenta al nombre del Señor. Cuando hay un abuso de dinero, como sucede en algunas iglesias, ¿qué dicen los incrédulos de una vez? Míralo ahí, yo le voy a dar mi dinero a la iglesia, mira lo que está sucediendo. ¿Qué sucede cuando también hay casos de abusos sexuales? Que mucho también el nombre eso le causa mucho daño a las iglesias. Cuando hay un abuso en el testimonio, que me dice alguien en cuanto a la conducta del cristiano, y dice esta frase, que el cristiano debe ser más serio que cristiano. ¿Y por qué? Porque mucho atento de que no, yo soy el Señor está conmigo y esto. No cumplen con su deber. No cumple con la renta que tiene que pagar, no cumple con el horario que tiene que llegar en su trabajo. Entonces el testimonio de esa persona quizás no está comprendiendo lo que Dios le está mandando en su palabra. Miren, la palabra de Dios es tan fuerte, hermano, que nosotros podremos decir, no, yo puedo andar de esta manera, pero cuando nosotros nos sujetamos y nos ponemos de frente a la verdad de Dios, nosotros vemos cuál es el carácter y la conducta que Dios demanda de su pueblo. Y cuando el hombre no cumple con eso, o la mujer, entonces viene un dardo de flecha encendida del maligno y lo hiere, ¡pa! Entonces, ¿qué deben de hacer los otros que están a su alrededor? Hermano, hermana, ¿qué está sucediendo aquí? Como esa formación romana, la tortuga. Porque cuando hieren a uno en batalla, los otros lo ven y también tiemblan. Y pueden asustarse y se desbanda el ejército. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos personas, cada uno que tiene que dar cuenta a Dios de manera individual. Mas sin embargo, cuando un miembro del cuerpo, cuando tú tienes una mano que te duele, los ojos lo ven, los otros lo están chequeando, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Entonces, el nombre de Dios es blasfemado, sí, es real. Cuando dice la palabra del Señor, hablando acerca de las viudas, que los hijos tenían que proveer por esas viudas si tenían hijos. Porque si esos hijos eran creyentes, dice, pero es peor que un incrédulo el que no provee para su casa. Entonces, fíjense una cosa, la gente lo ve, Dios lo ve, la iglesia lo ve. Entonces el testimonio
el nombre de nuestro Señor es blasfemado. O sea, y todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo para la gloria de ¿quién? Es de Dios, no de nosotros. Entonces, Israel, se dice de Israel que era como una virgen que el Señor encontró en su sangre y la cambió, la bañó, la vistió, le puso vestido, le puso joya. ¿Tú sabes el caso de eso? Eso parece como esa novela que uno vivía viendo en mexicana, venezolana y todas esas cosas. Que siempre hay una muchacha que es pobre y viene y termina conociendo un hombre que tiene de todo. Se ríe, Víctor. Porque es verdad. Siempre ese hombre la pone, mira, ya. Y siempre es un hombre que tiene una hacienda o tiene una mansión o lo que sea. Pues de la misma manera el Señor encontró a Israel, siendo el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la cambió, la vistió, le puso joyas, ungüento, perfume. Pero dice Israel que fue infiel al Señor, porque dejando al Dios que la sacó de Egipto como esclava, se fue por los Baales y lo demás ídolo abominable, que todavía se dan cuenta en tiempo de Elías el profeta y Eliseo, que lo están llamando a que vuelva. Es un llamado constante. Fíjate, qué interesante. Antes de que se perdieran las 10 tribus de 12, Dios mandó a Elías. Fíjense el hombre que el Señor envió para que volvieran a la fidelidad. La palabra fe y fidelidad, vamos a ver más adelante, están muy unidas una con la otra. ¿Qué significa? Vamos a verlo ahora. La palabra fe en las Escrituras. En hebreo es emuna, que quiere decir firmeza, estabilidad, fidelidad, lealtad constante y perseverante. Una lealtad, como el matrimonio. Está el hombre y la mujer y se deben fidelidad, lealtad. En el griego, pisteos, es confiar, creer. Fíjense, esto es algo muy interesante. Es más que simplemente una aserción, decir, sí, yo creo en algo mental, como un dogma en tu mente. Esto quiere decir una conducta. Conlleva una conducta. Comprometerse, confianza personal total en una persona, como la persona de Cristo. Y en la pechita aramea dice que es hacerse firme, mantenerse fiel, recuperar el sentido de la fidelidad. En conclusión, la fe bíblica no es principalmente aceptar doctrinas sin evidencia, sino una relación viva de lealtad, confianza y perseverancia en la persona y palabra de Jesucristo. No es una fe, yo tengo fe que yo puedo mover esa silla si yo digo, muévete. No es eso. Es que tú confías de todo tu corazón en Dios, su palabra y en el Señor Jesucristo. Pero no solamente una confianza, es que tú tienes una lealtad hacia Dios y Jesucristo. Eso es así. No es simplemente que tú digas, yo creo en la Trinidad, yo creo en la Biblia, yo creo en el Espíritu Santo. No, es que mi vida está bajo la devoción, una reverencia, una lealtad que tú le debes a Dios. Es como si Dios fuera un rey y tú has venido a ser parte de ese reino. Y esa fidelidad, esa reverencia, esa devoción se le debe a Él. Por eso es que no puede haber un divorcio, y eso lo vamos a ver ahora, lo que es la fe que salva, pero también la fe de devoción y lealtad a Dios. Confianza que nos manda a descansar en Dios. Que aprendamos como las ovejas dependen de los pastores. O cuando los niños están pequeños, que se recuestan de tu pecho. Después que crecen ya quieren hacer su propio deseo, pero cuando son pequeños dependen mucho, son dependientes. Descansar en Dios. Y ese descansar en Dios, aprender a confiar en Dios, creer en Dios,
viene antes de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Efesios capítulo 2 nos habla así, que viene la gracia y mediante la fe, que es un don, un regalo dado por Dios, no porque tú hayas hecho algo, sino por la fe, por la gracia, para evitar la arrogancia de cada uno. Nadie puede ir a la presencia de Dios y decir, yo me gané esto porque yo era una persona buena, porque si nosotros somos honestos, nosotros sabemos que nuestro pensamiento, nosotros pecamos de muchas maneras, en pensamiento, palabra, obras y omisiones. Entonces, por una vez que hemos sido salvados, viene esa fe, la gracia que recibimos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, luego de eso dice, porque somos hechura suya. O sea que lo que nosotros somos, lo somos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Creados en Cristo Jesús, creados y salvados por Él. Porque dice las Escrituras que al mundo vino y al mundo no le recibió. Y que Él es el hacedor de la vida. Cristo es el autor y el consumador de la misma fe. Entonces, creados ahora en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo, que hemos recibido la gracia, que hemos recibido la fe salvadora, entonces dice las Escrituras, ahora tú estás en Cristo para buenas obras. Fíjate, la gracia de Dios por la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, te hace una nueva criatura en Cristo, para que ahora tú estés en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, la palabra del Señor nos las enseña, para que entonces nosotros apliquemos esas buenas obras y nosotros caminemos en fe. Caminemos en la fe. No es la fe que justifica, esa es la que es de Jesucristo, sino es la fe de obediencia, devoción y lealtad. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que quiere decir que la fe es la raíz del árbol, la prueba de que nosotros estamos confiando en Dios. El mundo dice, miren cuál es la convicción del mundo. El mundo dice, cuando yo lo vea, lo voy a creer. Cuando yo lo vea, lo creo. ¿Y qué le pasó a Tomás cuando dijo eso? De los 11 apóstoles que quedaban, porque Judas fue y se mató. Dice Tomás, cuando le dijeron, el Señor vino, le dijeron ellos. Dice, si no meto mis manos en su costado, yo no lo voy a creer. ¿Y qué le dijo? El Señor vino y lo reprendió. Y le dijo, sé creyente, no incrédulo. Entonces, fíjense que esa conducta del mundo, que el mundo quiere decir, no, tenemos que buscar la evidencia. Si no hay evidencia, yo no puedo creer en eso. Entonces viven constantemente cambiando de opiniones en cuanto a esto y lo otro, porque son inciertas. Lo que piensan que conocen, no lo conocen como debieran de conocerlo. En cambio, nosotros, ¿qué dice las Escrituras? Nosotros si nosotros creemos, si tú crees, si yo y tú creemos, nosotros vamos a ver. Jesús le dijo, quiten la piedra. ¿Y qué le dijo Marta? Marta le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, hablando de Lázaro. Cuando Jesús dijo, quiten la piedra. No, Señor, mira, él está en estado de descomposición ya. ¿Y qué le dice Jesús? No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y lo que sucedió cambió el panorama, tanto de los que creían como los que no. Los que creían dijeron verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Y los que no dijeron este hombre hay que matarlo. No podemos seguir porque si no el pueblo entero se va a ir, va a ser convencido de que este hombre es verdaderamente el Cristo. Entonces,
queremos ver primero, pues tenemos que creer. El que quiere ver tiene primeramente que creer. La fe justificadora. Vamos a ver algo acerca de esa fe. Respondió Jesús y dijo, dice Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Hay alguno de ustedes que quiere ver el reino de Dios? ¿Ustedes quieren ser parte del reino de Dios? Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? Tiene que nacer de nuevo si tú quieres ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar eso? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 30 al 34. Pongan atención a esto. Y sacándolo le dijo, señores, estamos hablando del carcelero de Filipo, que estaban Pablo y Silas, estaban encadenados dentro de una prisión y ellos cantaban himnos, en medio de que fueron azotados, le dieron una pela con un chucho. Y estaban azotados ahí, con la espalda de seguro al rojo vivo, pero estaban ¿en qué? Cantando himno al Señor. Miren, sufrimiento, pero a pesar del sufrimiento hay gozo cuando uno está en el Señor. Por eso es que es tan importante el tener esa comunión con el Señor y obedecerle, porque en medio de las situaciones difíciles el Señor te fortalecerá. Y dice que vino ese terremoto y jamaqueó la prisión. Y el carcelero pensó que se despertó y pensó, pero se escaparon los presos y se iba a hacer daño. Y Pablo le dijo, no te haga daño. Y cuando entró y vio que todos estamos aquí, entonces cuando él quedó impactado por eso, la pregunta de él fue, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque de seguro que Pablo ya le había dicho a él que él necesitaba salvación. Y ellos dijeron, cree, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hablaron. Este mensaje hay que hablarlo. Este mensaje hay que comunicarlo. Este mensaje hay que anunciarlo a los hombres. Y él tomando en aquella misma hora de noche les lavó las heridas. Arrepentimiento. Perdónenme que yo le hice este daño a ustedes. Le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La fe que salva. No está sola, produce un actuar, produce un cambio, produce una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento del que hablaba el Señor. Ese hombre, desde un carcelero en Filipo, sabrá Dios todas las cosas, creencias que tenía en su corazón y lo malo que había hecho en el mundo. Porque hay gente sádica que seguro que se gozaban dándole golpe a la gente ahí. Pero eso no sabemos, pero una cosa sabemos, que ese hombre fue hecho nuevo en ese día. Ese hombre porque creyó en Dios, como dice al final, por haber creído a Dios. ¿Y cómo? Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces Felipe, también se dice de Felipe en Hechos capítulo 8 versículo 37, dice, si crees de todo corazón, porque Felipe venía con un eunuco que era un funcionario etíope de la reina Candace, y él quería saber, y estaba leyendo en Isaías capítulo 53 del siervo sufriente, y él decía, ¿de quién dice el profeta esta cosa? De sí mismo, ¿de quién es que lo dice? Y Felipe le explicó, no, mira, esto está hablando del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados
Y esa es una profecía de Isaías que está escrito alrededor de 600 años antes de que sucediera la crucifixión. Entonces, este hombre convencido por las palabras de Felipe del Evangelio, entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, mira esa palabra, de todo tu corazón, bien puedes ser bautizado, porque él dijo, ¿qué impide que yo entonces sea bautizado aquí? Este hombre sí, si cree de todo corazón bien puedes, y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren el patrón que aparece en las Escrituras. El Evangelio es muerte de Cristo en nuestro lugar, su expiación por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este eunuco lo comprendió así. Y por eso dijo, creo, yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver ahora, viviendo en fe. Esa es la fe que justifica. Ahora vamos a hablar acerca de la fe vivida diariamente en nuestra vida. Lealtad al reino de Dios. Una palabra que en inglés se usa es la palabra allegiance, como que en lealtad, como cuando tú estás ante un rey y tú le dices, tú pones tu espada ante él y dices, mi vida y todo lo que yo tengo son tuyos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, muerto aún, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fíjense de un carácter del hombre que anda en justicia. Sus ofrendas hablan por él. La manera en que él obra es diferente de aquellos que no conocen a Dios. Y este hombre, Abel, dice que buscó lo mejor, no lo que le sobraba. Y ustedes se acuerdan de ese pasaje de las Escrituras que habla acerca de que no le traiga al Señor lo cojo, las ovejas cojas, ni la ciega, sino que le traiga la mejor. O sea que Abel de seguro tenía muchas ovejas, imagínate que él tenía muchas ovejas. Y de todas esas ovejas él buscó cuál es la mejor. Esta está más gordita, esta está más... Y buscó la más bonita y esa fue y se la llevó a Dios. No se sabe lo que llevó. Bueno, Caín llevó vegetales y cosas como esa. Pero no se sabe si fue lo mejor que llevó. Lo único que se dice en las Escrituras es que el Señor se complació en la ofrenda que llevó Abel. Fíjense cómo el hombre temeroso de Dios se comporta. Vamos a ver otro ejemplo. Noé. Dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Dios dio un mandato. Dijo, hay que construir el arca. ¿Y qué dijo Noé? Bueno, cuando yo tenga tiempo. No, él fue, preparó y con temor, con reverencia, con cuidado, escuchando atentamente. Lo mismo hizo Moisés cuando Dios le mandó a hacer el tabernáculo, poniendo atención. Señor, ¿cómo es que yo debo hacerlo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Asimismo nosotros, cuando nosotros estamos leyendo este libro de Efesios, cada cosa que ese libro dice, pongan mucha atención. Como la atención que puso Noé, como la atención que puso Abel, como la atención que puso Moisés. ¿Por qué? Porque eso denota que nosotros estamos buscando vivir en justicia, caminando, haciendo justicia, la justicia de lealtad que nosotros tenemos que caminar ante Dios. Porque Dios nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y la palabra dice claramente que nosotros pasamos del dominio del pecado, que antes éramos esclavos del pecado, de la condenación, al dominio de Jesucristo. O sea que ahora eso de que yo hago lo que yo quiera y yo soy libre, eso no es así. El cristiano dice claramente, mi vida le pertenece al Señor Jesucristo. Acuérdense que el mismo Pablo dice,
Pablo en todas sus cartas, ¿qué dice él? Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que aparece ahí es la palabra doulos en griego, que eso quiere decir que él es un esclavo del Señor. ¿Entienden lo que está sucediendo ahí? Es una vida que tú debes de vivir plenamente bajo la dirección del Señor. Como dice en Gálatas 2:20, en Cristo ahora estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros vemos un hombre que fue salvado por la fe, por haber creído en el don dado por Dios, y un hombre que está caminando en la fe, obedeciendo a Dios y sus mandatos. El escudo de la fe. Entonces, en vista de eso, comprendemos que la fe que salva, por la que somos justificados, afecta el comportamiento de manera que como Moisés prefirió obedecer a Dios y olvidarse de la riqueza de Egipto, nosotros también debemos de negarnos al mundo, al pecado y al diablo y obedecer a Jesucristo en el poder del Espíritu. Y caminar en fe. Eso es caminar en fe. Porque alguien le puede decir, bueno, camina en fe. Y como que eso, si tú solamente tiras esa palabra así, como que lo deja a la persona, que cada quien crea. Bueno, caminar en fe quiere decir que yo voy a creer lo que yo quiera, y mientras yo lo crea en mi mente, eso es caminar en fe. Eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra fe en las Escrituras está claramente determinada por lo que Dios manda, no lo que tú quieras. Es la fe de obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, actúa en fe, Abraham no cogió para China ni para Moscú, y esa tierra por ahí, no. Él fue a la tierra que el Señor le dijo. Y entonces cuando él esperó la promesa del Señor, lo mismo que Noé, haciendo la voluntad de Dios, no la del propio corazón del hombre. Eso es diferente. Es una fe viva, es una fe verdadera, es una fe real. Es el mandato de Dios llamando a los hombres que se arrepientan, que crean, que se vuelvan de su pecado a Él y que ahora vivan en una lealtad, devoción a Cristo, caminando y glorificando a Dios con su vida en todo lo que hacen. Es una guerra, eso es una guerra espiritual. Eso es la lucha espiritual que nosotros tenemos. Porque vivimos una guerra de guerrilla, porque el pecado remanente que está en nosotros no hace guerra contra la voluntad de Dios. Pero no estamos subyugados por eso, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos compunge, nos empuja, nos dice, camina por ahí. Y viene y nos reprende y nos da enseñanza para que nosotros no andemos huérfanos, sino bajo la luz y la guianza del Dios Padre que nos ha amado. Es un Dios que no nos ha dejado a la deriva, sino que nos está dirigiendo. Es por aquí, es por allá. Y por eso que dice sobre todas las cosas. ¿Por qué sobre todas las cosas? ¿Por qué la virtud de la fe se pone sobre todas las cosas? Sobre todas las cosas, tomar, agárralo, levántalo, el escudo de la fe, sobre todas las cosas. Entonces alguien dice, pero venga, que es un complemento, es como que tú lo pones por encima de todo lo demás. Y entonces lo que algunos dicen es lo siguiente, fíjense qué interesante. Sobre todas las demás virtudes, ¿por qué? Porque es más grande la fe que el amor. Oh, no lo es, pero fíjense lo que sucede aquí. Nosotros amamos lo que Dios nos dice que tenemos que amar. Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense lo que sucede con la fe. Tú escuchas eso y tú dices, amén, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, tú estás amando conforme al mandato de Dios. Cuando Dios te dice a ti, la esperanza es más grande que la fe, o la fe es la más. Tú estás esperando lo que Dios te dice que tú tienes que esperar.
Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tú crees en el Señor porque tú esperas que en el futuro el Señor te dará vida eterna. O sea, la fe está, ve cómo la fe afecta a todas las cosas. La obediencia. Tú obedeces lo que Dios te manda que tienes que obedecer. ¿Qué el Señor te manda? Que orar sin cesar. Entonces, tú eres un hombre de fe. Tú estás caminando en lealtad con el Señor. Por entonces, tú tienes que orar sin cesar. Porque el Señor te manda eso. La obediencia está supeditada por la fe. Entonces, ¿qué pasa con los dardos de fuego? Las flechas o estopas con brea y aceite que enviaban, lo tiraban, ¿verdad? Tenía el propósito de aterrorizar a los soldados, desbandar la formación, que los soldados, cada uno cogiera por su lado, porque si hay un fuego y tú te quedas ahí, tú también vas a coger candela. Pero lo que hace esto es, en el sentido espiritual, es causar, cuando el diablo lo que quiere es causar temor entre los creyentes. Viene una situación con la esposa, con los hijos que no escuchan, con la salud, económico, con un negocio, con algún hermano. Tú comienzas a ver situaciones que pueden traerte preocupación, que pueden traerte ansiedad. Pueden venir pasiones si no guardamos nuestro corazón. Y más que nosotros tenemos una lucha digital también en estos días, donde hay mucha corrupción y cosas que los hombres, cualquier tipo de pasión que uno pueda llegar a tener en su corazón, nada más lo escribe y de una vez sucede, ahí aparece en tu celular. Entonces, algunas personas, si no tienen dominio propio, sabiendo que el diablo utiliza más el tiempo que nosotros estamos solos, entonces ahí el diablo gana ventaja. Una flecha te la tiró y te dio. ¿Qué más sucede? Generalmente cuando los soldados recibían esa danada de flecha, tenían que bajar la cabeza y no podían mirar con libertad al cielo, dice un comentarista bíblico. Como quien dice, tú estás en una condición baja, en una situación de opresión. Y por eso necesita el escudo en ese momento. Y hay tipos de dardos que son más comunes. Vienen pensamientos también blasfemos, repentinos, porque fíjense una de la naturaleza de los dardos de fuego. Eran un tipo de arma que el que lo tiraba aprendía desde pequeño cómo tirarlo. Y el propósito era causar no la mayor cantidad de muertes, sino terror y temor, para causar división en las filas del ejército. Entonces venía algunas veces donde tú menos lo imaginabas. Entonces, así mismo vienen los malos pensamientos. Malos pensamientos. Viene culpa que te paraliza y recuerdos de pecado pasado. Wow, ¿tú te acuerdas? Viene el diablo. ¿Tú te acuerdas cuando tú hacías tal cosa? ¿Tú te acuerdas que tú hiciste y tú engañaste a fulano? ¿Tú te acuerdas que tú dijiste algo que no era correcto? Todo eso son dardos de fuego del enemigo. Ve pensando y considerando, porque todos nosotros tenemos una conciencia que alguna vez el diablo también atiza y le echa más leña. Duda súbita sobre la salvación. Señor, y yo seré cristiano verdaderamente. Señor, y yo realmente he creído en Jesucristo. Y en la semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar del yelmo de la salvación. Pero hay algo que el escudo de la fe tiene que decir en cuanto a esto. Viene lujuria, ira, envidia, desesperanza que se enciende, miedo al futuro y al fracaso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apagar los dardos de fuego? ¿Cómo hacer uso del escudo? Dice en una parte del versículo que utilicemos el escudo para extinguir completamente algo que ya está ardiendo.
Y hay hay algunas maneras bíblicas para practicar cómo nosotros apagar esos dardos de fuego. Sí. Y yo no sé si le dije que los soldados romanos, antes de la batalla, ellos metían el escudo en agua para evitar que cuando le tiraran los dardos de fuego cogiera fuego. Bueno, pues nosotros también el Señor nos ha concedido en el escudo de la fe como una armadura para poder resistir eso. Y fíjense cuáles son. Dice, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, aprender bien la palabra de Dios. Aprender bien la palabra de Dios. Escrito está. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús, cuando fue tentado por el diablo, lo que no hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, y lo utilizaron mal, porque lo que hizo Eva fue, bueno, pero quizá el Señor, porque el diablo es astuto, como yo le dije en una ocasión, él le dijo, verdaderamente Dios le dijo a ustedes. Pero el Señor se lo sabía bien, a Jesucristo no le podía venir con eso. Y le dijo, escrito está. Y dice en Colosenses 3:16 así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Mire que no está diciendo solamente el que enseña desde el púlpito, enseña a los hermanos. No. Enséñense unos a otros. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Eso no quiere decir un poco, no quiere decir más o menos, no, en abundancia. Mucha palabra de Cristo. Hay muchas aplicaciones. Hay una aplicación que se llama Blue Letter Bible, que tiene una opción donde tú puedes poner la Biblia y la escucha completamente. Pasa de un capítulo a otro y a otro y a otro. Rápido, hay muchos capítulos o libros de la Biblia que tú puedes leer completo en 15, 20 minutos. Entonces, nosotros tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Nosotros queremos andar en fe. ¿Cómo nosotros podemos andar en fe si no sabemos lo que Dios manda? Entonces es necesario que aprendamos. Escrito está. Escrito está. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos. O sea, no solamente te enseño, sino que te exhorto, te animo. Hermano, ve, mira, no te dejes, no te preocupes, que el Señor está contigo. Uno a otro en toda sabiduría. Y cantando, mira, enseña, exhorta, también canta. Pero no te dice que te invente cualquier canción que tú quieras. Te dice con salmos, himnos y cantos espirituales. Toda la palabra de Dios. Todos esos himnos que están completos, llenos de todo el consejo de Dios, que nos hablan acerca de Dios y su carácter. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre los oídos y dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué otra cosa nosotros podemos utilizar? Podemos afirmar el evangelio de la gracia sola. Cuando venga el enemigo a decirte a ti, tú no eres cristiano porque tú hiciste tal cosa o tú no has hecho tal o lo otro, ¿qué tú puedes hacer? Nada en mí yo he traído a la salvación. Yo me aferro a la cruz de Jesucristo. Yo no soy salvo por lo que yo he hecho, yo soy salvo porque confío en Jesucristo, porque si yo me llevo de lo que yo he hecho, yo estuviera en el infierno todavía. Así que yo soy cubierto por la sangre de Cristo, salvado por la sangre de Cristo, por el sacrificio del Señor Jesucristo, no por lo que yo haga. Sí, uno debe decir, sí, Señor, mira, si yo no he hecho lo que debo de hacer, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Arrepentimiento, esa es otra cosa importante. Pero ayúdame, Señor, entonces a caminar contigo y dame el Espíritu. Y constantemente. El problema es cuando nosotros dejamos de reconocer que hemos pecado y no nos arrepentimos. Y le decimos, Señor, con toda honestidad he fallado, pero yo, Señor, estoy agarrado de ti y de la gracia de Jesucristo, no es por la obra que vamos a ser salvos. Eso es así. Confía en Cristo y en su obra y lo que Él ha hecho por ti. Vive una nueva obediencia, eres ciudadano del reino de los cielos. Debe lealtad, devoción a Cristo.
Pasaste del reino de las tinieblas al reino de Cristo y tu fe es fortalecida en obediencia. Mi comida y mi bebida, dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió. Hay una comida espiritual, hay una bebida espiritual, que es hacer la voluntad de Dios. Ayuda a orar a tu hermano, que tu escudo sea unido con el de él, como la formación romana, para que entonces la unidad sea perfecta. Tú no estás solo, ni yo tampoco, nosotros somos un cuerpo y necesitamos uno del otro. Ayuda a aquel que es débil en la fe. Si alguien está débil, ora y suplica por él. Por lo menos ora. Y aquellos que no conocen y que están a la deriva, fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Si tú eres una de las personas que te encuentras, que todavía está afuera, que tú no sabes ni comprendes esta cosa, Jesús tiene una palabra para ti. Y se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y con eso voy a terminar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fue predicando, anunciando el evangelio del reino por Galilea, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú quieres ser protegido con el escudo de la fe, si tú deseas librarte de los dardos de fuego del maligno, tienes que creer en Jesucristo y arrepentirte de tu pecado. Debes de reconocer: soy un hombre pecador, Dios es santo. Yo he violado los mandamientos de Dios, no he sido perfecto en mi conducta, pero Jesucristo vivió de una manera digna, de una manera perfecta, y murió en mi lugar en la cruz para que yo tenga vida eterna. Y creyendo en Él, vengo a ser parte de la familia de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira el caso de Pedro cuando se estaba hundiendo. ¿Qué él dijo? Él sabía que el Señor lo podía salvar en su corazón, si él lo creía. ¿Pero qué tuvo que hacer? Tuvo que decirlo con su boca. Dijo: Señor, sálvame. Dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso quiere decir que se encuentra en esa condición, caído, sabiendo que necesita ser rescatado, debe de clamar a Cristo y el Señor le va a tender la mano y lo va a salvar. Entonces, ven a Cristo, aquel que no conoce, y al que es, vive en lealtad, en obediencia al Señor, reconociendo que nosotros somos lo que somos, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Pero hemos sido llamados al reino del Señor y debemos de andar como ciudadanos de ese reino. Y eso nos ayudará a nosotros, con la fe, el escudo de la fe, a resistir en la batalla espiritual que tenemos contra los dardos de fuego del maligno. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra, Señor, nos instruye el camino que debemos de transitar. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera en que te glorifiquemos. Ayúdanos, oh Señor, a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, en lealtad, devoción a nuestro Señor Jesucristo, creyendo fielmente en la palabra que de ti hemos recibido y de que por la cual hemos sido salvados y en la cual, oh Señor, hemos sido hechos nuevas criaturas. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que estamos aquí, que tu palabra se extienda y que alcance a muchos. Y que tú, oh Señor, nos conceda vivir de una manera plena, recordando que hemos sido salvos por la gracia y que se nos ha concedido el Espíritu Santo, Señor, para nuestra santificación. Mira, Padre, que te suplicamos, te damos gracias por Jesucristo y por toda tu obra, Padre, que en tu gracia ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros,
lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.